En este video vamos a estudiar los alcanos. Los alcanos también se denominan a veces parafinas y son compuestos que en su estructura solamente poseen átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Es por ello que se dice que son pertenecientes a la familia de los hidrocarburos. Hidro por hidrógeno y carburos por carbono. Los alcanos poseen una fórmula empírica que es carbono N, hidrógeno 2N más 2, en donde N representa el número de átomos de carbono que presenta en la estructura. Nosotros podemos considerar que todos los alcanos son derivados del metano, que es el alcano más sencillo. Es el alcano más sencillo. Su fórmula la vamos a obtener haciendo que el número de átomos de carbono sea igual a 1. De esta forma nosotros tenemos que el carbono va a estar unido mediante un enlace covalente simple a 4 hidrógenos. Cada una de estas rayitas representa un enlace covalente simple. Para verlo de forma explícita, nosotros vemos que el carbono pone en juego 4 electrones y el hidrógeno va a poner en juego un solo electrón. Por lo tanto, cada enlace está compuesto por un par de electrones. La fórmula empírica habíamos dicho que es carbono, hidrógeno 4. El siguiente alcano de la serie se obtiene cuando nosotros hacemos que N sea igual a 2. De esta forma, la fórmula empírica nos queda carbono 2, hidrógeno 6. La estructura va a estar dada por un átomo de carbono unido a otro átomo de carbono y a su vez cada carbono va a estar unido mediante enlaces covalentes simples a 3 átomos de hidrógeno. Podemos ver siempre que el número de enlaces que tiene cada átomo de carbono dentro de los alcanos es 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta molécula se denomina etano. Podemos seguir ascendiendo en la serie de los alcanos y el que nos sigue es cuando nosotros tenemos que N vale 3. Es decir, vamos a tener un compuesto cuya fórmula empírica es carbono 3, hidrógeno 8. La estructura, de nuevo, va a ser un átomo de carbono unido mediante un enlace covalente simple a otro átomo de carbono que a su vez está unido a otro átomo de carbono. Y finalmente, estos átomos se unen con la cantidad de hidrógenos necesarias para tener 4 enlaces cada uno. Es decir,
Los de los extremos van a estar unidos a 3 átomos de hidrógeno, el del medio va a estar unido a 2 átomos de hidrógeno y este va a estar unido también a 3 átomos de hidrógeno. El nombre de esta molécula es propano. Si nosotros seguimos ascendiendo, vamos a tratar de ver la mayor cantidad de alcanos que podamos. El número que sigue en la serie es, como ya pueden adivinar, N igual a 4. De forma tal que su fórmula empírica va a ser carbono 4, hidrógeno 10. La estructura, ya la podemos adivinar, va a ser 4 átomos de carbono unidos entre sí mediante enlaces covalentes simples. Esta parte de la molécula se llama esqueleto carbonado. Y de nuevo, vamos a tratar de enlazar cada átomo de carbono con el número necesario de átomos de hidrógeno para que siempre el número de enlaces que tenga cada átomo de carbono sea 4. Vemos de nuevo que los extremos tienen 3 átomos de hidrógeno, 1, 2, 3, y las del medio tienen 2 átomos de hidrógeno cada uno. Esta molécula se llama butano. Es decir, siempre nosotros podemos dibujar las estructuras extendidas, es decir, dibujar cada átomo de carbono y explícitamente poner los átomos de hidrógeno. Evidentemente, esta metodología de trabajo, cuando nosotros tenemos moléculas con muchos átomos de carbono, se vuelve un poco engorrosa. Es por ello que también existe una forma alternativa de dibujar las estructuras y es considerar nada más que los enlaces que existen entre los átomos de carbono. Es decir, vamos a considerar estas partes nada más, ¿sí? En el caso del butano tenemos esto, en donde cada extremo o cada vértice va a representar un átomo de carbono. 1, 2, 3, 4. Como dijimos que no los representamos explícitamente, en realidad esto hay que borrarlo. Y esta es una forma equivalente de dibujar esta estructura. Ahora ya podemos hacer entonces directamente la estructura para cuando n es igual a 5. La forma de estructura de bandoneón, que a veces se denomina esta, ¿cómo sería? Tenemos un extremo que une a otro átomo de carbono, ya tenemos 2, ahora tenemos 3, ahora tenemos 4, y por último tenemos al quinto átomo de carbono. Los alcanos que tienen 5 átomos de carbono se llaman pentanos. La fórmula empírica de esta molécula, ¿cómo va a ser? Carbono 5, hidrógeno 12. ¿Sí? Bien. Es decir, ahora podemos hacer un resumen teniendo en cuenta el número de átomos de carbono, la fórmula empírica y el nombre. Vamos a escribir
Vamos a hacer una pequeña tablita. Donde vamos a representar el número de átomos de carbono, la fórmula empírica, la estructura simple y el nombre. Como ya vimos los primeros 5 alcanos de la serie, vamos a seguir directamente con el que tiene 6 átomos de carbono. Su fórmula empírica es carbono 6, hidrógeno 14. Su estructura simplificada va a tener 6 átomos, va a tener 6 puntitas. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el nombre es hexano. Seguimos con la serie y vamos a tener al alcano que tiene 7 átomos de carbono. Su estructura es carbono 7, hidrógeno 16. La estructura va a ser esta y se llamará heptano. Siguiendo tenemos el que tiene 8 átomos de carbono, de fórmula empírica carbono 8, hidrógeno 18. Su estructura va a ser y se va a llamar octano. Para el alcano que tiene 9 átomos de carbono es carbono 9, hidrógeno 20. Su estructura es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se va a llamar nonano. Finalmente, para el alcano que tiene 10, su fórmula es carbono 10, hidrógeno 22. Su fórmula simplificada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos y se va a llamar decano de 10. Fíjense que siempre todos los alcanos tienen un prefijo y una terminación ano. Bien, en los próximos videos vamos a aprender cómo se nombran los alcanos que son un poco más complejos y que también poseen ramificaciones. Hidrocarburos. Por hidrógeno y carburos por carbono. Los alcanos poseen una fórmula empírica que es carbono N, hidrógeno 2N más 2, en donde N representa el número de átomos de carbono que presenta en la estructura. Nosotros podemos considerar que todos los alcanos son derivados del metano, que es el alcano más sencillo. Es el alcano más sencillo. Su fórmula la vamos a obtener haciendo que el número de átomos de carbono sea igual a 1.
De esta forma nosotros tenemos que en este video vamos a estudiar los alcanos. Los alcanos también se denominan a veces parafinas y son compuestos que en su estructura solamente poseen átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Es por ello que se dice que son pertenecientes a la familia de los el carbono va a estar unido mediante un enlace covalente simple a 4 hidrógenos. Cada una de estas rayitas representa un enlace covalente simple. Para verlo